Lucas observó a Valeria durante unos segundos, intrigado. Había algo en ella que era fuera de lo común, algo que no se doblegaría ante la presencia de un hombre acostumbrado a ser reverenciado. A diferencia de la gente de su círculo, que medían palabras y gestos con la esperanza de ganarse su favor, Valeria parecía completamente ajena a su importancia. Continuó organizando los dulces con concentración como si fuera un cliente más. Eso lo desarmó. Acostumbrado a tener el control de cualquier situación, se sintió por primera vez en años fuera de control. Decidió romper el silencio señalando un pastel de aspecto rústico cubierto con una generosa capa de merengue tostado. Mi madre solía hacer algo parecido cuando yo era niña. ¿Cuál es el secreto de esta receta?, preguntó, intentando ocultar el creciente interés que sentía por el pastelero. Sin levantar la vista, Valeria respondió simplemente: no hay ningún secreto, solo ingredientes de verdad y paciencia. Su voz era firme, sin rastro de afectación. Lucas sonrió, más para sí mismo que para ella. Hacía mucho tiempo que no oía a alguien hablar con tanta autenticidad. Creo que necesito aprender esa lección. Soy terrible con la paciencia, admitió, esperando alguna señal de que ella sentía curiosidad por saber quién era él. Pero Valeria simplemente se encogió de hombros y continuó con su trabajo. Lucas se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tendría que ganar la atención de alguien sin usar su influencia o fortuna. Y por extraño que parezca, esto parecía un desafío fascinante. Lucas no era un hombre que se rindiera fácilmente. Fue construido desde cero en un mundo donde cada mirada, cada apretón de manos y cada palabra tenían un peso calculado. Estaba acostumbrado a lidiar con negociaciones en frío, contratos millonarios y personas que harían cualquier cosa por un minuto de su atención. Pero allí, frente a aquel pastelero indiferente a su estatus, sintió crecer en su interior una curiosidad inesperada. En un raro impulso, acercó una silla y se sentó en uno de los pequeños mostradores de madera cerca de la caja registradora. Bueno, Valeria, si no hay ningún secreto, ¿me puedes decir cómo haces este pastel? Necesito algo especial para el cumpleaños de mi madre, dijo, con una sonrisa que ya había convencido a inversores y directores ejecutivos de apostar miles de millones en sus proyectos. Pero Valeria simplemente lo estudió por un momento, sin emoción aparente, y luego dio un pequeño suspiro. Si quieres algo especial, quizás lo mejor sea hacerlo tú mismo. ¿Alguna vez has hecho algo con las manos? La pregunta tomó a Lucas por sorpresa. Parpadeó vacilante, como si la idea de hornear un pastel fuera más desafiante que cualquier fusión corporativa. La verdad, jamás, confesó riendo levemente. Pero imagino que no es tan difícil. Fue la primera vez que Valeria mostró alguna reacción que no fuera la indiferencia. Ella arqueó una ceja y cruzó los brazos. ¿En serio? Todo el mundo piensa eso hasta que tiene que conseguir la masa perfecta, respondió con un tono un tanto desafiante. Lucas se dio cuenta de que le gustaba ese intercambio. Fue refrescante hablar con alguien que no filtraba sus palabras para complacerlo. Bueno, ya que te gustan tanto los desafíos, ¿qué tal si me enseñas? Ni siquiera sabía de dónde venía esa insistencia, pero de repente aprender a hacer ese pastel le pareció un objetivo tan importante como cualquier contrato que hubiera firmado. Valeria soltó una breve risa, sin ocultar su incredulidad. ¿Tú? ¿Quieres aprender a hacer un pastel?, preguntó inclinando ligeramente la cabeza, como si quisiera ver hasta dónde llegaría esta broma. Lucas asintió cruzando los brazos desafiante. Exactamente. ¿Crees que soy incapaz? Valeria se encogió de hombros. No creo que hayas tenido que hacer nada con tus propias manos aparte de firmar contratos. Pero no pasa nada. Si de verdad quieres aprender, ven mañana temprano. La panadería abre a las 6. Y te lo advierto desde ya. Aquí nadie recibe un trato especial. Lucas sonrió sintiendo una chispa de adrenalina que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Podía permitirse el mejor pastel del mundo, pero por primera vez en años quería preparar algo desde cero, aunque solo fuera una receta sencilla. Trato hecho. A las 6 en punto. Sacó su celular para anotar la cita, pero Valeria negó con la cabeza. No hace falta que lo anotes. Si se te va a olvidar, mejor no aparecer. Las burlas lo divirtieron aún más. Esa noche, mientras bebía vino caro en su ático, Lucas se encontró mirando su reloj. Nunca me desperté temprano sin ningún motivo. Su horario comenzaba siempre después de las 9, perfectamente organizado por su asistente. Pero ahora, acostado en su cama con sus sábanas impecables, pensó en el olor a azúcar caramelizado de la panadería y en la expresión escéptica de Valeria. Ella no lo trató como un hombre poderoso. Para ella, él era solo un chico que intentaba aprender a hornear un pastel. Y eso, de alguna manera, fue liberador. Antes de poder cambiar de opinión, puso el despertador para las 5 de la mañana. El despertador sonó a las 5 de la mañana,
rompiendo el silencio del espacioso ático. Lucas, acostumbrado a noches largas llenas de reuniones con inversores y cenas sofisticadas, dudó un momento antes de levantarse. La idea de abandonar la comodidad de sus sábanas egipcias para enfrentarse a una cocina desconocida parecía absurda, pero por alguna razón no quería darle a Valeria el placer de decirle que se había rendido. Se vistió con algo sencillo, una sudadera y unos vaqueros, sin la formalidad de los trajes que lo acompañaban a diario, y bajó al garaje, donde su coche de lujo brillaba bajo la fría iluminación. De camino a la panadería, se dio cuenta de que hacía tiempo que no conducía solo. Siempre había un conductor, un asistente, alguien que se ocupaba de los detalles de su vida. Esta mañana, sin embargo, estaba solo, y la sensación era extrañamente refrescante. Cuando llegó, la ciudad todavía estaba despierta. La calle estaba vacía, las luces de la panadería ya estaban encendidas y un dulce aroma se escapaba por la puerta entreabierta. Cuando la empujó, encontró a Valeria atándose el delantal, con el rostro aún marcado por la ligera pereza de la mañana. Ella levantó la mirada y frunció el ceño cuando lo vio allí. «Bueno, parece que realmente viniste», dijo, sin ocultar su sorpresa. Lucas sonrió apoyándose en el mostrador. «Dije que vendría». Valeria no respondió. Él simplemente le arrojó un delantal. «Si vas a aprender, tienes que sentirte como si fueras parte del equipo». Lucas sujetó la tela blanca y se la puso sin dudarlo. Él no sabía por qué estaba allí. No sabía por qué esa mujer y ese lugar le atraían tanto. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba exactamente donde debía estar. La cocina de la panadería era un universo completamente diferente al que Lucas conocía. El espacio era pequeño pero lleno de vida. Sacos de harina apilados en estantes de madera, frascos de vidrio llenos de dulces coloridos y el calor constante del horno llenando la habitación con un aroma acogedor. Valeria no perdió tiempo en las presentaciones. Primero aprenderás a mezclar bien los ingredientes, sin atajos ni prisas. Si te equivocas, empiezas de nuevo, dijo, colocando un tazón grande de acero inoxidable frente a él. Lucas miró los huevos, la harina y la mantequilla que estaban frente a él, sintiendo un pequeño nudo en el estómago. Se reunió con decenas de ejecutivos, firmó contratos por cantidades astronómicas, pero nunca rompió un huevo sin hacer un desastre. Siguiendo las instrucciones de Valeria, comenzó. Separar las yemas, mezclar el azúcar hasta formar una crema suave, tamizar la harina. Parecía sencillo, pero requería una precisión que nunca antes había necesitado. Con cada error, un huevo roto, una medida incorrecta, Valeria lo corregía sin ceremonias. «Ten más cuidado, lo estás mezclando, como si fuera cemento», replicó, mientras intentaba incorporar la mantequilla a la masa. Lucas resopló, concentrándose más. Nunca se había sentido tan incómodo ante nada, pero a medida que seguía los pasos, algo en él comenzó a cambiar. Por primera vez en años estaba haciendo algo sin pensar en las ganancias, la estrategia o los resultados, simplemente viviendo el momento. Y de alguna manera le hizo sentirse vivo, de una manera que no se había sentido en mucho tiempo. Pasaron 2 horas entre errores, aciertos y muchas provocaciones por parte de Valeria. Lucas se dio cuenta de que su impaciencia inicial estaba dando paso a algo nuevo, una satisfacción inesperada con cada pequeño logro. Cuando por fin logró batir las claras de huevo hasta que quedaron en su punto justo sin que se deshicieran, levantó el bol en alto en señal de triunfo. «Mira, creo que finalmente aprendí algo», bromeó. Valeria, con una media sonrisa en el rostro, analizó el resultado y asintió. No está mal para un novato. Era la primera vez que ella le hacía un cumplido y, por tonto que pareciera, hizo que Lucas se sintiera genuinamente orgulloso. Poco a poco fue aprendiendo que no todo en la vida se trataba de eficiencia y velocidad. Algunas cosas tomaron tiempo para hacerse bien. Mientras el pastel se horneaba en el horno, los dos se apoyaron en el mostrador y respiraron profundamente. Lucas miró a su alrededor, observando los pequeños detalles de la panadería. «Este lugar tiene alma», comentó más para sí mismo. Valeria lo miró de reojo y se cruzó de brazos. «Fue mi abuela quien fundó este lugar. Cuando ella falleció, mi madre tomó las riendas y luego yo. No es solo un negocio, es parte de mi historia». Lucas se dio cuenta de que para ella eso significaba mucho más que simplemente vender dulces. Había allí un vínculo, algo que nunca había sentido con su propia empresa. «¿Y tú? Trabajas mucho, pero ¿qué te hace realmente feliz?», Valeria preguntó sin rodeos. La pregunta tomó a Lucas por sorpresa. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Por primera vez se dio cuenta de que no sabía exactamente la respuesta. El silencio que siguió a la pregunta de Valeria pareció pesar en el aire. Lucas siempre tenía respuestas preparadas para todo.
Estadísticas, proyecciones, números exactos sobre cada inversión que hacía. Pero la felicidad, eso era algo que nunca me había detenido a medir. Me gusta ganar, respondió después de un rato, pero las palabras sonaron vacías incluso para él. Valeria no dijo nada, solo observó su expresión como si viera más allá de lo que él mismo podía ver. Antes de que pudiera continuar, sonó el temporizador del horno, devolviéndolos al momento presente. Ella se levantó y abrió con cuidado la puerta del horno. El aroma cálido y dulce llenó la habitación y Lucas sintió que algo dentro de él también se calentaba. Su pastel, el primero que hacía en su vida, estaba listo. Observó cómo Valeria probaba la textura con un palillo y luego, hábilmente, giró el molde para desmoldarlo sobre la rejilla para enfriar. No está mal para hacer el primer intento, dijo con una pequeña sonrisa. Lucas le devolvió la sonrisa, sintiendo un orgullo que iba más allá de lo que esperaba. No era el pastel más perfecto del mundo, pero era algo que había hecho él mismo. Algo real. Bueno, ahora viene la parte difícil, dijo Valeria, cogiendo un cuchillo. Lucas frunció el ceño. ¿Más difícil que hacer la masa? Ella se rió. Pruébalo y acéptalo si no es bueno. Soltóse tontes de una carcajada. Tomó un trozo y se lo llevó a la boca. El sabor simple y hogareño explotó en su lengua y por primera vez en mucho tiempo sintió placer genuino en algo que no implicaba éxito ni poder. Cuando se acabó de comer el último trozo de pastel, se instaló un silencio confortable entre los dos. Lucas, aunque todavía inmerso en una sensación de logro, comenzó a darse cuenta de que este momento era más significativo que cualquier reunión o evento al que hubiera asistido. Él estaba allí, sin prisa, sin preocuparse por los números ni las estrategias. Simplemente saborear algo genuino. Valeria, por su parte, parecía satisfecha, pero de manera sutil. Ella no buscó aprobación ni expectativas externas. Todo parecía fluir naturalmente, como el movimiento de sus manos mientras trabajaba en la panadería. Lucas respiró profundamente y de repente decidió que era el momento de revelar lo que se había guardado para sí. Creía saber lo que quería en la vida. Siempre se me ha dado muy bien tenerlo. Todo bajo control, planificar cada paso. Pero aquí, hoy, hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Me he dado cuenta de que no todo tiene que ser una estrategia. No sé si eso tiene sentido. Valeria lo observó atentamente, sin interrumpirlo. El suave sonido de una tetera silbando de fondo era lo único que rompía el silencio. Después de un momento, ella lo miró con una sonrisa que no era de burla ni de compasión, sino de reconocimiento. Tiene sentido. A veces, el secreto no está en tener el control. Está en dejar que las cosas fluyan, sin prisas. Ella cogió el paño de cocina y empezó a limpiar la encimera, dejando a Lucas perdido en sus pensamientos. Algo había cambiado dentro de él. Nunca imaginó que el simple acto de hacer un pastel, algo tan simple y aparentemente sin importancia, podría cambiar su perspectiva de la vida. Lucas se levantó lentamente, sintiendo el peso de las últimas palabras de Valeria resonando en su mente. Sabía que había algo más allí, algo que tendría que procesar con el tiempo. Realmente no sabía que un simple pastel pudiera hacerme pensar tanto, dijo, tratando de romper el estado de reflexión con una sonrisa. Valeria lo miró y le dedicó una sonrisa sencilla pero genuina. A veces las cosas más simples tienen el poder de enseñarnos lo que necesitamos aprender. Se pasó la mano por el pelo, apartando un mechón que le caía sobre los ojos. Lucas, por un momento, se sintió conmovido por su autenticidad. Estaba tan acostumbrado a ver a la gente solo interesada en lo que él podía ofrecer, pero Valeria era diferente. Ella no quería nada de él, y quizá por eso él sentía una atracción tan fuerte por su forma de ver el mundo. Al despedirse, Lucas sintió una ligera incomodidad. No fue una despedida definitiva, sino más bien la sensación de que algo importante comenzaba a nacer, algo que no podía controlar. Valeria se despidió con un gesto tranquilo, como si supiera que él estaba en un camino que él mismo aún no comprendía del todo. Al salir de la panadería, Lucas no pudo evitar mirar hacia atrás. Sabía que aquella experiencia tan sencilla y cotidiana, y al mismo tiempo tan transformadora, sería recordada durante mucho tiempo. Algo dentro de él se movía y no sabía a dónde lo llevaría. Pero una cosa era cierta, ya no era el mismo. En los días siguientes, Lucas volvió a su rutina, pero algo en él había cambiado. El imperio financiero que había construido a lo largo de los años ahora parecía un poco menos imponente, y las reuniones de negocios, por necesarias que fueran, ya no tenían el mismo peso. Empezó a dedicar más tiempo a las pequeñas cosas, las sencillas y genuinas, como cocinar o simplemente sentarse en un café sin mirar el reloj. Valeria, aunque distante, se convirtió en un recordatorio constante en su mente, no como una pasión o una meta,
sino como un recordatorio de que la vida no se trata solo de lo que puedes lograr, sino de lo que aprendes en el camino. Lucas Montenegro seguía siendo el empresario de éxito que todos conocían, pero ahora sabía que a veces el mayor éxito consiste en saber dejarse llevar por las pequeñas alegrías de la vida. Nunca imaginó que una mañana, en una sencilla panadería, podría enseñarle una lección tan profunda, pero por alguna razón sabía que ese era el comienzo de algo nuevo.